Entonces, por eso voy llegando. Al chile estoy bien cansado, ya me quiero dormir. Pero la anatomía es primero, entonces hay que aprender un poco de anatomía el día de hoy, ¿va? Aparte que a mí me sirve estar viendo la anatomía. Me gusta y me sirve como quiera estarlo repasando. Porque yo ahorita en este semestre sí estoy viendo varias cosillas que son de anato, entonces está legal. Muy bien, ¿te acuerdas que la clase pasada pues empezamos a ver las arterias, empezamos a ver la arteria axilar y vimos que la arteria axilar, de hecho vamos a regresarnos un poquito, güey. Vimos que la arteria axilar, güey, era una continuación de la subclavia y que esta continuación era, más bien, trata de verlo no como dónde se continúa, sino dónde comienza y dónde termina la axilar. Y con esto ya te das una idea distinta, ¿ok? Es lo mismo, güey, solamente que lo estás viendo de otra forma, ¿va? ¿Dónde comienza la arteria axilar? ¿Dónde termina la subclavia? ¿Y dónde ocurre esto? En el borde lateral de la primera costilla, pregunta de examen. ¿Dónde termina la axilar? ¿Dónde comienza la braquial? ¿Dónde ocurre esto? En el borde inferior del redondo mayor. ¿Ok? Ahora, acuérdate que la axilar se divide en tres porciones por un músculo que se llama pectoral menor. Y acuérdate que la primera porción da una rama, que es la torácica superior, la segunda da dos, que es la toracoacromial, que se divide en cuatro, pectoral, deltoidea, clavicular y acromial. Y la otra que da la segunda porción es la torácica lateral o mamaria externa. Acuérdate que esta es de la segunda porción, güey, o porción retropectoral. Se originan una en el borde medial del pectoral menor y otra en el borde lateral del pectoral menor. O borde superior y borde inferior, como lo quieras ver. Y acuérdate que la tercera porción, güey, te va a dar tres ramas, güey. Y esas son la subescapular que se divide en toracodorsal y en circunfleja de la escápula. Acuérdate que la toracodorsal irriga al dorsal ancho y la circunfleja de la escápula es la que pasa por el espacio triangular para poder rodear a la escápula y llegar a la fosa infraespinosa, para hacer una anastomosis en esta fosa con la supraescapular que viene del tronco tirocervical y la rama profunda de la cervical transversa, que esta cervical transversa también viene del tronco tirocervical. ¿Ok? Y acuérdate que después de estas se van a originar dos arterias también circunflejas, que es una circunflejomeral anterior y una posterior. La anterior rodea anteriormente el húmero, la posterior posteriormente. Acuérdate que esta posterior pasa por el espacio cuadrangular junto con el nervio axilar. El nervio axilar, acuérdate que se origina del fascículo posterior del plexo braquial. ¿Ok? Y finalmente la circunflejomeral anterior y posterior se anastomosan en la región lateral del húmero y aquí es donde la posterior va a dar una rama ascendente y una descendente para crear anastomosis. Acuérdate que la ascendente se anastomosa con la descendente de la supraescapular, participa también la acromial, y la descendente de la circunflejo humeral posterior se anastomosa con la ascendente de la braquial profunda, rama de la braquial. ¿Sí queda todo esto, güey? Está bien fácil, ¿no? Y luego nos pasamos hacia la arteria braquial, que acuérdate que la arteria braquial, güey, pues comienza en donde terminó la arteria axilar, entonces esta comienza en el borde inferior del redondo mayor. Acuérdate que esta arteria braquial, güey, la primera rama que te va, algo que no te dije acá ahorita, güey, pero que sí es muy importante, esas cositas, güey. La de mayor calibre es la subescapular, la más corta es la toracoacromial y la de menor calibre o más pequeña es la torácica superior. Que no se te olvide, güey. Eso es pregunta de examen, te lo juro. Te lo juro que es pregunta de examen. Eh, ¿Cómo les gusta más mi cabello? ¿Así o de que scrunchy con chinos? Bueno, no chinos, sino de que ondulado. Es que así me voy bien frentón. La realidad es que yo soy pelón, ¿ya vieron? ¿Vieron mis entradas ya? Yo soy pelón. Tantos años en medicina ya me hicieron estar pelón. La edad, estoy chiquito, Eli. Tengo 23 años. 23 años, pero tengo una calvicie de 57 años. Ya estás viejo, no, hombre. También Nat siempre tirando 23 años de jubil. Nat y Eli, las dos. La verdad es que si tuviera. No, la neta es que sí, ya estoy viejito. ¿Para qué me hago güey, verdad? O sea, es que sí, o sea, la neta sí sigo diciendo de que no, estoy chiquito, nada más me voy a ver como un chaburruco. Y al chile espero nunca ser un chaburruco. Abrazo tu vejez. Es que no, o sea, como tal tampoco estoy tan grande, pero sí estoy grande. Tengo 23 años, mamones, ustedes tienen 20, 21. Se te ve bien así también, gracias, Eli, gracias. Pero es que, honestamente, yo siento que así me veo más viejito, pero me veo más limpio de la cara, ¿sabes? Y con el scrunchie no me veo tan viejito, pero siento que me veo no sucio, sino como que, no sé, como que tengo mucho, ¿sabes? Yo tengo 15 de caldi. Yo tengo 18 para mí si eres un señor. Como quieras, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. ¿Qué son 5 años? Como hippie. Ándale. Yo no, yo soy hippie.
¿Quieren ver? Miren, este es tabaco, o sea, no crean que es de qué otra cosa. Es tabaco, pero es como que envuelto en blunt. De los 5 años es toda una carrera. Muy cierto, tienes un punto muy, muy válido. 5 años es toda una carrera. Ahí tú puedes estar viejo. Probablemente, pero pues de algo nos vamos a morir. Entonces, hay que disfrutar la vida al máximo. Conozcan, aprendan, disfruten, pero siempre con precaución. Muy bien, chicos. Entonces nos pasamos ahora sí hacia la arteria braquial. Y acuérdate que la arteria braquial comienza en el borde inferior del redondo mayor. Que Mexada dice, sí, puro degenere y todo ese pedo. La neta, es como el video de tan chavalos, ustedes droguense, literal. Pero no, no se droguen. No se droguen. Las drogas son malas. A menos que, como el. Bueno, no, ya que me estoy desviando un chingo. Entonces, acuérdate que la arteria braquial comienza en el borde inferior del redondo mayor, ¿ok? Ahora, la arteria braquial primero te va a dar una rama que se llama braquial profunda. Y es muy importante que te acuerdes, güey, que la braquial profunda es la primera rama que da la braquial y esta sale a través del intervalo triangular. Y esta arteria, güey, pasa hacia el compartimento posterior de brazo y aquí empieza a descender de medial a lateral de superior a inferior junto con el nervio radial que también pasa por el intervalo triangular. ¿Ok? Acuérdate que el nervio radial viene del fascículo posterior. Ahora, ¿qué pedo con esto? Los dos, güey, descienden por este surco radial o canal de torsión que es oblicuo, güey, que está en la superficie posterior del húmero. Y lo que hace la arteria braquial profunda, acuérdate que esta, güey, te va a dar una rama ascendente para anastomosarse con la rama descendente de la circunflejo humeral posterior. ¿Sí? Pero lo que va a hacer y que es más importante es que esta arteria comienza a descender y se termina bifurcando en sus dos ramas terminales, ¿ok? Acuérdate que las ramas que van a descender, güey, son colaterales y las que van a ascender son recurrentes, ¿ok? Tienen que ser cuatro colaterales, tienen que ser cuatro recurrentes e incluso va a haber una anastomosis entre cada una de ellas. O sea, son cuatro, pues cuatro, güey, ¿sacas? Entonces, güey. Acuérdate que estas se llaman colaterales. ¿Cuáles son las que da la arteria radial? Te va a dar una arteria colateral radial, digo el radial, la braquial profunda, discúlpame. Te va a dar una arteria colateral radial, que es la que está más lateral, güey, del lado radial. Te va a dar una arteria colateral media, porque se encuentra en medio, ¿ok? Y ya tienes de dónde nacen. Te preguntan, güey, ¿de dónde se origina la arteria que se anastomosa con la recurrente radial? Y tú, la verga, güey, ¿cuál es la que se anastomosa con la recurrente radial? Sí, ahorita la vamos a ver, esas anastomosis. Después de esto, la arteria braquial, acuérdate que te va a dar dos arterias más que son colaterales, o sea, que descienden, güey. Esas arterias se llaman colaterales y están del lado ulnar, por eso le llamamos arteria colateral ulnar, ¿ok? Pero como no podemos ponerle el mismo nombre, güey, acuérdate que como una está arriba y otra está abajo, le agregamos el apellido de superior a la de arriba y de inferior a la de abajo. ¿Estamos? Está claro, ¿no? Ese pedo está bien sencillo, güey. Ahora, ¿qué más te va a dar? Ya llevamos cuatro ramas, güey. Ok, más bien tres directas de la braquial y una de esas tres, güey, te dio dos ramas, güey. ¿Ok? O sea, llevas dos que no dieron rama y una que dio dos ramas, ¿va? Te falta otra más, güey, que nace de la braquial, que es la arteria nutricia del húmero. Y aquí lo importante es recordar, güey, que esta arteria va a estar entrando por la superficie anteromedial del húmero, güey. ¿Ok? Déjame ver si te puedo poner una imagen para que lo veas. Me voy, pero recuerda de aquella vez. Cuando él hubiera ya no existe y no sé por qué. Quiero que veas esto, güey. Aquí está literal el esquemita que te estoy haciendo, güey. ¿Sí? Ve cómo la arteria axilar se convierte en arteria braquial en el borde inferior del redondo mayor. La arteria braquial te va a dar una braquial profunda que pasa por el intervalo triangular. Ahí, lo hice bien feo. Por el intervalo triangular junto con el nervio radial y ve cómo desciende de forma oblicua de medial a lateral. Por el surco radial o canal de torsión. Y ve cómo la arteria braquial profunda, güey, a mitad de camino en el surco radial, ve cómo se bifurca en sus dos ramas terminales, güey. ¿Cómo se llama la que está más lateral que está del lado radial? Colateral radial porque va bajando y está del lado radial. ¿Cómo se llama la que va bajando, pero que está en medio, güey? Ve cómo se queda en medio. Colateral media, también hace de la braquial profunda, ¿sí? Y luego ve cómo te va a dar una colateral ulnar superior, güey, porque nace de superior y del lado ulnar, y una colateral ulnar inferior, porque nace inferior y del lado ulnar. ¿Me entiendes o no, güey? Ahora ve cómo aquí se observa, güey, que está saliendo otra arteria de la otra rama de la arteria braquial. Esta es la arteria nutricia del húmero. Y ve cómo está entrando por la superficie anteromedial, ¿ok? En esta parte. ¿Sí o no?
¿Me lo fumo con ustedes o me lo fumo solo ya al rato? Así quedando la clase así. Es que no sé si esté rico. Siento que sí está rico, pero no sé. Muy bien. Ahora, ya tienes cuatro colaterales, güey, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ya viste todo lo que da la arteria braquial. Una vez que la arteria braquial, güey, esto ya te lo expliqué el día de ayer, güey. Una vez que la arteria braquial llega a la fosa ulnar, tienes que entender, se ahoga. Al chile capaz que sí. Es que ni siquiera sé si estos son de los que no se pasan. Según yo sí porque está vaco. No es como de que puro, el puro no se pasa. Pero no, ese era para qué me hago. Entonces, cuando la arteria braquial, güey, llega a la fosa cubital o fosa ulnar, güey, o fosa del codo, como le quieras llamar, güey. Acuérdate que esta fosa cubital, güey, va a tener una forma triangular invertida, ¿ok? De forma que la base del triángulo queda arriba y el vértice queda abajo, ¿ok? ¿Cuál es el punto de referencia para saber la bifurcación de la arteria braquial? Ya te lo dije, güey. Acuérdate que tenemos que dibujar aquí la fosa ulnar, güey. Y nuestro punto de referencia para la bifurcación de esta arteria braquial es el vértice de esta fosa cubital. O otra cosa que podemos utilizar es, perdón, ahí era decir, u otra cosa que podemos utilizar es el cuello del radio, ¿ok? Son dos puntos en donde, o más bien tenemos dos puntos distintos que nos indican una misma cosa, güey, ¿sí? ¿Cuál es uno de esos puntos? Vértice de la fosa cubital. ¿Cuál es el otro? Nivel del cuello del radio. Cualquiera de esas dos que tú pongas y te preguntan dónde se bifurca la arteria braquial es correcta. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien. Ahora, ve cómo la arteria braquial se bifurca. Déjame borrar esta mamada. Se bifurca, güey, en dos ramas, sus dos ramas terminales, ¿ok? Una se va para el lateral, que es la arteria radial, güey, se va para el lado radial, y la otra se va para medial, güey, se va hacia el lado cubital o ulnar, o sea, la arteria ulnar, ¿va? Ahora sí, a partir de aquí, güey, ya son cosas nuevas, ponme atención, ¿ok? Quiero que veas primero, vamos a ver la arteria ulnar, güey. Quiero que veas primero la arteria ulnar, güey, que si te preguntan dónde nace la arteria ulnar, ¿qué me dirías, güey? No, no qué arteria, ¿dónde nace? Si te pusieran un nivel, ¿en dónde nace la arteria ulnar? Así nada más, ¿no? Muy bien, Jesús. En el vértice, está bien, entonces sí es en la fosa cubital, pero acuérdate, es en el vértice de la fosa cubital. ¿O qué otra cosa te podrían poner, güey? En las opciones. El cuello del radio, ¿ok? Es lo mismo que, o sea, decir o preguntar en dónde nacen estas arterias, la ulnar y la radial, güey, es lo mismo que decir en dónde se bifurca la arteria braquial, ¿va? Ahora quiero que veas cómo la arteria ulnar, güey, que se va hacia el lado de la ulna, esta es la ulna, güey, este hueso. Quiero que veas cómo la arteria primero te va a dar una, dos ramas hacia la parte medial y te va a dar después una rama hacia la parte lateral. ¿Ya viste, güey? Esto es medial, esto es lateral. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas ramas, güey? Bien sencillo, güey. Acuérdate, si va para arriba, ¿qué nombre le vamos a poner, güey? Si va para arriba, así sin ver los nombres, güey. Va para arriba, ¿qué nombre le ponemos? Recurrente. Entonces, esta se llama recurrente y esta se llama recurrente, ¿ok? Pero no lo podemos llamar recurrente a las dos, güey, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, güey? Que aquí lo que hicieron no fue ponerle recurrente superior ni recurrente inferior, ¿sí? Realmente sí lleva, como están haciendo de la arteria ulnar y como están haciendo hacia el lado ulnar, sí lleva el nombre de ulnar. Entonces tú le pones recurrente ulnar y a esta le pones recurrente ulnar. Pero acuérdate que no se pueden llamar igual, güey, ¿sí? Ahora, como aquí lo más característico es que una de esas arterias pasa por delante del epicóndilo medial del húmero y la otra pasa por detrás del epicóndilo medial del húmero, reciben el nombre de recurrente ulnar anterior y recurrente ulnar posterior. ¿Ya viste por qué se llaman así, güey? Muy bien. ¿Qué onda con este pedo, güey? Ve. Bueno, ahorita te enseño las anastomosis. Bueno, no de una vez. Resulta que la arteria que se va por delante del epicóndilo, yo así lo veo, güey, espero que tú tengas esta misma lógica, güey. Pero si tú te pones a analizar la imagen, güey, quiero que veas cómo entre la arteria recurrente ulnar anterior y la colateral ulnar inferior, güey, esas dos son las que están más cerquita, güey, ¿sí? Por esa misma razón, son las dos que van anastomosadas juntas. Ahora, como esta recurrente ulnar posterior se va muy hacia atrás, güey, ya está muy alejada, pues este güey se anastomosa con la arteria que también está muy alejada, güey, que es la colateral ulnar superior.
¿Ya me entendiste? Entonces, ¿quién con quién se anastomosa? Una recurrente ulnar anterior que nace de la ulnar con una colateral ulnar inferior que nace de la braquial. Y una recurrente ulnar posterior que también nace de la ulnar y esa se anastomosa con una colateral ulnar superior que nace de la braquial. ¿Sí me entendiste este pedo, güey? Llevamos entonces cuántas anastomosis, güey, entre colaterales y recurrentes. Llevamos dos, pero ¿cuántas son en total, Jesús? Cuatro, excelente. Ahora, ve, güey, chécate. Una vez que ya dio a las recurrentes, la arteria ulnar, te va a dar otra rama, pero en dirección medial. Esta rama que te da en dirección medial, güey, como está cerca de esta membrana interósea, güey, a esta arteria le llamamos arteria interósea, ¿sí? Pero lo que va a pasar después es que esta arteria se va a empezar a dividir en más interóseas, güey. Entonces, como este es el tronco común que dio origen a todas las interóseas, a esta le llamamos arteria interósea común, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la interósea común, Ramiro? La interósea común, si te fijas, güey, se origina de la arteria ulnar y desciende casi hasta alcanzar la membrana interósea, el borde libre superior de la membrana interósea, ¿sí? En este momento, güey, antes obviamente de llegar, güey, lo que hace la arteria interósea común es dividirse en dos, una que se va a ir por delante de la membrana interósea y otra que se va a ir por detrás de la membrana interósea. ¿Cómo crees que se llama la arteria que se va por delante o anterior a la membrana interósea? Interósea anterior. ¿Y la que se va por detrás de la membrana interósea? Interósea posterior. ¿Sí? ¿Sí queda? Ahora, ¿qué es lo relevante aquí, güey? Mm. Aquí lo relevante, güey, es que si te fijas, la arteria interósea anterior solamente va a descender anterior a la membrana interósea. Pero la interósea posterior, güey, ve cómo va descendiendo posterior a la membrana interósea, pero antes de pasarse hacia posterior de la membrana, ve cómo aquí te da una rama, güey, ¿sí? Y si preguntas, si va subiendo, güey, ¿cómo le pones? ¿Cómo le pones a esta rama? Recurrente. Y si se está originando de una interósea, ¿cómo crees que le pusieron, güey? ¿Recurrente qué? Recurrente interósea, güey, por eso se llama así literal. Ahora, pregunta, güey, ¿dónde está la arteria? ¿En medial, en lateral o en medio? En medio. Entonces, ¿tú con quién crees que se van a anastomosar? Tú sabes que esta es recurrente y a huevo tiene que ir con una colateral. ¿Cuál colateral le vas a poner para anastomosarse con esta, con la recurrente interósea? Usa la lógica, güey. La colateral no se le llama radial, es colateral media nada más, Jesús, ¿va? Pero sí, es la colateral media, ¿va? ¿Sí se entiende este pedo de las interóseas? Cómo la interósea común nace de la ulnar y se bifurca en dos, una interósea anterior y una interósea posterior. Y la importante es la posterior porque te va a dar a la interósea recurrente, a la recurrente interósea, perdón, ¿sí? Y esta se anastomosa con la colateral media, que nace de la braquial profunda. ¿Me sigues, güey, o no? Muy bien. Ahora ya terminamos con la arteria ulnar, güey, o sea, en esta región. La arteria radial, güey, que también nace a nivel del vértice de la fosa cubital o a nivel del radio del cuello del radio. Mi pinche dislexia, güey. El cuello del radio. Esta arteria, güey, solamente te va a dar una rama importante en esta región. Ve cómo la arteria radial desciende y da una rama que está ascendiendo, güey. Si está ascendiendo, ¿qué pedo con eso? A ver, aguántame. ¿Qué onda, ma? Listo. Vino mi mamá. Vino mi mamá por en orden. Mi mamá me dice, no me gusta cómo les hablas a esos muchachos. Y le digo, ¿por qué no, ma? Me dice, les gritas mucho y les dices muchas maldiciones. Le dije, ay, mamá.
Dije, a ellos les gusta que los maltraten. Sí, es muy lindo. Nos trata bien feo. Yo soy un amor, yo los trato bien bonito. Soy buena persona también. Sí les dije que voy a jugar fútbol, ¿verdad? Los domingos. Y ya tengo mi uniforme de portero. Pero bueno, quiero que veas como la arteria radial, güey, solamente te va a dar una rama. Y ya dijimos, si esta rama, güey, va a ascender, se va a llamar arteria recurrente. Ahora, si están haciendo de una arteria que se llama radial, güey, ¿cómo le pondrías? Y aparte está del lado radial, güey. ¿Recurrente qué? Recurrente radial. ¿Y tú con quién crees que sea anastomosa, güey? Tiene que ser huevo colateral. Pero ¿cuál pondrías? ¿Colateral qué? Con la colateral radial. Muy bien, ¿ok? Entonces ya ahí ya tienes las cuatro anastomosis, güey. Escúchame lo que te voy a decir. No anotes nada, no hagas ningún esquema todavía. Ponle atención a la imagen y escucha lo que te estoy diciendo. Ponme atención, güey. Yo sé que tu TDAH no te deja, güey, y que te pones a pensar en la mosca que pasó y que le hubiera dicho hoy a esto a la... trata de concentrarte, güey, ¿ok? Concéntrate. Necesito que te concentres. Ponme atención. Ya te sabes las cosas, güey, ya la escuchaste. Solamente es de que lo vuelvas a ver, lo vuelvas a escuchar para que se te quede un poquito mejor, güey, ¿sí? Acuérdate que la arteria braquial, güey, ahí te va. Arteria braquial comienza en el borde inferior del redondo mayor, que es donde termina el axilar, güey. ¿Cuántas ramas te va a dar la arteria braquial? Te va a dar primero la braquial profunda, que acuérdate, pasa por el intervalo triangular con el nervio radial, surco radial o canal de torsión, y acuérdate que la braquial profunda se divide en una colateral radial y en una colateral media, ¿ok? Tú ya sabes, güey, que la colateral radial se anastomosa con una recurrente radial. ¿De dónde nace la recurrente radial? Nace de la arteria radial. Ahora, la colateral media, que es la otra rama de la braquial profunda, se anastomosa, como desciende en la parte media de los huesos, güey, se anastomosa con una arteria que se llama recurrente interósea, que nace de la interósea posterior y a su vez esta interósea posterior viene de la interósea común. ¿Quién más nace de la interósea común? La interósea anterior. Ahora, esta interósea común, acuérdate que nace de la arteria ulnar, ¿ok? ¿Sí o no? Después de esto, güey, la arteria braquial te va a dar dos arterias colaterales ulnares, una superior y una inferior. Acuérdate que la inferior está más cerquita de la recurrente anterior que pasa por delante del epicóndilo. ¿De cuál epicóndilo? Del medial, ¿sí? Por eso se anastomosan recurrente anterior, recurrente ulnar anterior con colateral ulnar inferior. Y la otra se llama recurrente ulnar posterior porque pasa por detrás del epicóndilo medial y como esta está más alejada, pues se anastomosa con la más lejana que es la colateral ulnar superior. ¿Estamos? Y de esta manera ya estás formando la anastomosis entre colaterales y recurrentes. ¿Cuántas anastomosis entre colaterales y recurrentes tenemos? Cuatro, ¿ok? ¿Cuáles son esas cuatro? Ah, la colateral, te voy a decir el nombre, de dónde nace y con quién se anastomosa y de dónde nace esa, ¿ok? Una es la colateral radial con la recurrente radial. La colateral radial viene de la braquial profunda, la recurrente radial viene de la radial, ¿ok? Colateral media con recurrente interósea. Colateral media viene de la braquial profunda y la recurrente interósea de la interósea posterior, que nace de la interósea común, que viene de la arteria ulnar. ¿Ok? ¿Quién más, güey? Colateral ulnar inferior se anastomosa con la recurrente ulnar anterior. La colateral ulnar inferior viene de la arteria braquial y la recurrente ulnar anterior viene de la arteria ulnar. Y finalmente tenemos una recurrente ulnar posterior que se anastomosa con la colateral ulnar superior que nace esa de la braquial y la recurrente ulnar posterior de la ulnar. ¿Sí se entiende, güey? Son cuatro anastomosis bien sencillas. Muy bien. Ahora, es importante que entiendas, güey, que esta anastomosis entre colaterales y recurrentes ocurre aproximadamente ya casi al nivel de la articulación, ¿ok? Pero hay otra anastomosis o otra formación de, sí, de otra anastomosis, güey, en la que no participan las recurrentes, güey. Entonces, si no participan las recurrentes, pues esa anastomosis va a ser más arriba, güey, porque quienes participan son las colaterales, ¿sí? Y como las colaterales vienen de arriba, pues no se tienen que ir más abajo del codo, güey. Entonces, ¿dónde se forma la anastomosis entre puras colaterales? Se forma a nivel de las crestas supracondilias, ¿ok? Estas, güey, son las crestas supracondilias del húmero, ¿sí? Se llaman así, güey, porque es una cresta, es una porción de hueso delgadita
que está arriba del cóndilo del húmero. Por eso se llama cresta supracondilia lateral, porque está arriba del cóndilo lateral, y cresta supracondilia medial, porque está arriba del cóndilo medial. Y estos se llaman epicóndilos porque epi significa fuera de. O sea que como este es el cóndilo y esto que está afuera sigue siendo parte de este hueso, a eso le llamamos epicóndilo porque está por fuera del cóndilo. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué es importante en la anastomosis entre colaterales? Es importante también que sepas, número uno, que no participan recurrentes. Número dos, que como son puras colaterales, esto ocurre más arriba del codo. Y ya te dije específicamente que a nivel de las crestas supracondilias. Y número tres, güey, o cuatro, ya ni me acuerdo en cuál voy, güey. No todas las colaterales participan. ¿Cuántas colaterales estudiamos, güey? Cuatro colaterales. Bueno, solamente se anastomosan tres colaterales. Y aquí está bien sencillo para que te acuerdes, güey. Las colaterales que se anastomosan son la colateral radial, colateral media y colateral lunar inferior. Ve cómo cada una, güey, da una rama y da una rama para formar una anastomosis a nivel de las crestas supracondilias. Esta es la anastomosis entre colaterales. Y aquí te van a preguntar cuál es la que no participa o cuáles sí participan, güey, para formar esta anastomosis. Si te preguntan cuál no participa en la anastomosis entre colaterales, ¿qué contestas, güey? A ver, y si te preguntara, a ver si es cierto que bien chingones. Si te preguntara, güey, ¿de dónde se origina la arteria que se anastomosa con la rama que no participa en la anastomosis de las colaterales? ¿Qué me dirías, güey? Escúchame, escúchame. No lo voy a anotar porque quiero que agarren el pedo y que piensen todo así en putiza, güey. Necesito que agarren ¿cómo se dice, güey? Versatilidad de poder, cuando les digan las cosas, que en la pura mente ya almacenarse todo, güey, ¿ok? Porque si lo van a ocupar en un futuro. Ahí te va. ¿De dónde se origina? Te lo voy a decir lento, güey, no te preocupes. ¿De dónde se origina la arteria que se anastomosa con la rama que no participa en la anastomosis de las colaterales? Ah, ya está más sencillo, ¿no? De la arteria ulnar, excelente, muy bien, Jesús. ¿Entendiste la pregunta o alguien se revolvió? ¿Te revolviste? No pasa nada, Perla. Ve, yo te dije, ¿de dónde se origina? Ve, vamos a anotar la pregunta. Cuando te pongan este tipo de preguntas, porque aquí por lo general, Nato, no creo que lo hagan, güey, ¿sí? Pero yo como quiera te preparo por si te lo llegan a poner. A veces lo que hacen en Anato, güey, es confundirte, tratar de confundirte, te preguntan origen del origen del origen del origen y se maman, güey, yo sé. Solo es cuestión de que lo vayas desglosando, güey, de que la pregunta la desgloses, no quieras ver todo junto, güey, ¿sí? Necesito que lo veas individual, escúchame. ¿De dónde se origina la arteria que se anastomosa? Voy a poner así nada más, con la rama que no participa en la anastomosis colateral. ¿Ok? Dale, Nat, no te preocupes. Ay, ya se salió. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este tipo de preguntas donde donde está todo muy confuso, güey, y muy así como que no está ambiguo, güey, porque te dan toda la información, pero está confuso, güey, está tedioso entenderlo. Yo lo entiendo, no pasa, o sea, yo entiendo que está tedioso entenderlo, pues, sí, o sea, yo los entiendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer, güey? Ve, ¿de dónde se origina la arteria que se anastomosa? No te están diciendo todavía una arteria, güey. No puedes saberlo. Con la rama que no participa en la anastomosis colateral. Ah, no me dice ningún nombre, pero me están dando datos, güey. ¿Qué es lo primero que tengo que sacar, güey? Así. ¿Cuál es la rama que no participa en la anastomosis colateral? ¿Cuál es? La colateral ulnar superior. Ya tienes eso, ¿ok? Entonces te preguntan, básicamente aquí estarías cambiando todas estas palabras, güey,
por arteria colateral lunar superior. ¿Sacas? Entonces dice, ¿de dónde se origina la arteria que se anastomosa con la arteria colateral lunar superior, güey? ¿Quién se anastomosa con la colateral lunar superior? Ah, pues la recurrente ulnar posterior. Pero no te preguntan quién es, te preguntan de dónde se origina. Y en el examen te van a poner, te lo juro, güey, en el examen te van a poner como respuesta recurrente ulnar posterior, para que pongas esa, güey. Porque dices, ah, es la colateral ulnar superior, güey, se anastomosa con esa. Pero no te están preguntando con quién se anastomosa, güey. Te preguntan de dónde se origina. Entonces, ya que sabes con quién se anastomosa, tienes que ver de dónde se origina esa. Y esa viene de la arteria ulnar. ¿Se entendió, Perla? ¿O ne? ¿O nada? ¿Los demás entendieron? De nada. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuántas anastomosis existen en el codo, güey? O sea, en general, en toda la región de codo, no nada más de que en la región así de que en codo. No, o sea, pero ¿cuántas? Al decirte como tal, o cuántos grupos de anastomosis se forman alrededor del codo. Más bien dicho, así está mejor planteado. No cuántas arterias se anastomosan, sino cuántos grupos de anastomosis hay. Grupos, acuérdate, grupos. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos grupos de anastomosis hay? O sea, lo de colaterales y recurrentes es un grupo. Lo de colaterales es otro grupo, güey. ¿Sacas? Son dos grupos, ¿sí? Un grupo de anastomosis es entre cuatro colaterales y cuatro recurrentes que ya vimos de dónde viene cada una, güey. ¿Sí? Y la otra anastomosis es entre puras colaterales, pero solamente es entre tres. La que está más superior, güey, y que está más lateral, digo, más medial, perdóname, no la utilizamos. Solo participan estas tres, ¿ok? Hazme el favorcito, por favor, valga la redundancia, de hacer este esquemita, ¿ok? Haz este esquemita, por favor. Ah, de hecho, ¿sabes qué? Me falta ponerle. Es más, tú me vas a ayudar para que practiques. ¿Cómo se llama esta rama? Ulnar. ¿Cómo se llama esta de acá? Radial, muy bien. Pregunta, ¿cómo se llama la primera que vimos que nace aquí, güey? De la arteria ulnar. Recurrente, muy bien, recurrente ulnar anterior, ¿va? Son esos tres nombrecitos. ¿Y con quién se anastomosa esa recurrente ulnar anterior? No, aguas ahí, acuérdate que exactamente ahí es la colateral ulnar inferior, ¿va? Acuérdate que la superior está más lejos y la posterior también está más lejos, entonces posterior va con superior, ¿va? No te apures, no te apures, no pasa nada, Jesús. Entonces, aquí, güey, te lo voy a poner de color amarillo, es donde se anastomosan la colateral ulnar inferior con la recurrente ulnar anterior. Vamos a ponerle aquí el nombre. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál era la característica, güey, de la recurrente ulnar anterior? ¿Por qué se llama anterior, güey? ¿Porque pasa a dónde? No como tal al cóndilo, sería un poquito más aladito, Perla. ¿Cómo se llama lo que está fuera del cóndilo? Exactamente. Pasa anterior al epicóndilo, entonces ponle esa característica, güey. Pasa anterior. Ay, qué pendejo. Al epicóndilo y especifícale, güey, apúntale completo. Medial, ¿ok? Anterior al epicóndilo, excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo se llama la siguiente arteria, güey? La queda aquí también. Recurrente, ulnar, ¿qué? Posterior, ¿ok? ¿Y esta con quién se anastomosa, güey? La recurrente ulnar posterior. ¿Con quién se van a anastomosar? Ajá, con la colateral ulnar superior, muy bien. Y aquí la ponemos, güey. ¿Va? Ahora, ¿por qué se llama posterior esta? Está un verbo de calor, güey. Acuérdate que esta se llama posterior porque pasa por detrás del epicóndilo, ¿qué? ¿Del epicóndilo qué? Medial. Apúntale también a esto.
que la recurrente ulnar posterior pasa posterior al epicóndilo medial, ¿ok? Y luego, güey, ¿cuál da después de estas dos, güey? Se va más hacia abajito la ulnar, güey, y da una que nace hacia acá, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa? ¿Recurrente qué? ¿Recurrente qué se llama esa? Ajá, exactamente. No se llama recurrente, es la interósea común, ¿ok? Esta arteria es la interósea común. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle IC, interósea común, ¿ok? Y acuérdate que esa interósea común se va a dividir en dos, güey. En una posterior y en una anterior, ¿sí? Vamos a ponerle interósea posterior, interósea anterior. Y se llaman así porque una va anterior y otra va posterior a la membrana interósea. Ahora, güey, ahora, ¿cuál es la que nos interesa a nosotros aquí para codo, güey? ¿Cuál es la que nos importa más de estas dos? La posterior, porque la posterior me va a dar aquí en Jesús. La posterior me va a dar a la recurrente interósea. Y acuérdate que esa recurrente interósea, ¿con quién se anastomosa? ¿Con quién, Perla? ¿Con quién se anastomosa la recurrente interósea? Dale, dale, no pasa nada, no pasa nada. Trata de acordarte. Usa la lógica. ¿Dónde está la membrana interósea, Perla? ¿Dónde se encuentra la membrana interósea? ¿Medial, lateral o en medio? Sí, Eli, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde se encuentra, Perla? La membrana interósea. Así, con pura lógica, sin ver imágenes, lo que te acuerdas de la imagen, así que tengas como que bien así. ¿Dónde está? Exactamente entre los huesos, o sea, está en medio. No está ni lateral ni está medial la membrana. Y si la membrana está en medio y la arteria se llama interósea porque tiene relación con la interósea, y la interósea posterior que va por detrás da una rama que se llama recurrente interósea, ¿dónde va a ir ascendiendo esa recurrente interósea? ¿En medial, lateral o en medio? Me bugueé, no te preocupes. Ve, nos quedamos aquí. Tú estás aquí, ¿ok? Aquí está la membrana interósea, ¿va? Y aquí se nace la anterior y la posterior que tienen relación con la membrana interósea, ¿va? Ahora, la posterior tú ya sabes que te va a dar una recurrente interósea, ¿sí? Y es lo que te estaba preguntando. Esta recurrente interósea asciende, por eso se llama recurrente, pero asciende en la parte lateral o asciende en la parte medial o asciende en medio. Ahí está, ahí se ve. Ajá, ¿en dónde asciende? No, aquí se ve, lo puse un poquito lateral porque pues si luego se iba a juntar con esta, ¿ok? Pero como tal, ajá, como tal, como nació en medio, porque ahí está la membrana interósea, pues asciende también estando en medio. ¿Y con quién crees que se van a estomosar? Tiene que ser colateral. Pero ¿cuál era la colateral que también estaba en medio? La colateral media. Aquí sería ponerle colateral media sin la L, ¿va? Colateral media porque si pusiéramos colateral medial, ya estaremos hablando de una que esté acá en medial, en el lado ulnar, ¿sabes? Si queda perla, todos los demás sí entendieron. Y aquí pues tendremos que poner esta anastomosis entre la arteria colateral, perdóname, la recurrente interósea y la colateral media, ¿ok? Y finalmente, güey, vemos que la arteria radial, que es esta de aquí, güey, nos va a dar una rama también, güey. ¿Cómo se llama esta rama, dijimos? Recurrente radial, muy bien. Y esta recurrente radial, ¿con quién se van a estomosar? Ay, pendejo. Con la colateral radial. ¿Sí queda? Yo sé que se ve muy feito el dibujo, pero la neta, me vale ver. No, la neta es que
lo que me interesa es que aprendas, güey, no que tengas dibujos bonitos, la neta. O sea, no te voy a hacer bonitos dibujos bonitos. Yo quiero que aprendas, güey. Quiero que llegues al salón y que cuando llegues, güey, quiero que le digas al doctor y le pones el dedo así y le haces así y le dices vamos cerrando el hortito y te pones a hacer de que levantas la pantalla, güey, agarras tu marcador y te pones a dibujar todo el esquema de arterias desde el corazón, güey, así todo, güey, todo, 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 todo hasta acá donde está la membrana interósea, güey. Eso es lo que yo quiero que tú sepas hacer, güey. ¿Ok? No me interesa que hagas bonitos dibujos. No me interesan los dibujos bonitos, güey. No los hagas, güey. A medio semestre vas a dejar de hacerlos. ¿Sí? Aprende, aprende nato. Eso es lo que deja. Dedíquense a la ciencia. El amor no existe. A la verga, ya bien clavado. Bueno, hagan el dibujito. Voy a apagar tantito mi cámara y ahorita vuelvo, ¿va? Va. Ahorita hagan el dibujito. Si tienen dudas, pónganme ahí en el chat. Ahorita regreso y les contesto, ¿va?
Al chile sí está bien rico el cigarro. Sabe como a chocolatito. Es que el papel, o sea, el papel huele y sabe como a chocolatito. Está muy bueno. La vida de un crítico. ¿Ya terminaron? A ver, vamos a hacer votación. Ya, de verdad. ¿Me peino así de ahora en adelante o mejor me peino con el scrunchie? ¿Ustedes qué dicen? Es que hoy me fui así porque me puse ropa formal. Tengo pantalón de vestir y todo el pedo. Porque tuve consulta. Pero, no sé. Yo me siento muy viejo así. Mira qué linda estás. Esto. No, es este, no sé qué. ¿Qué fue, chicos? ¿Se fueron o qué? Ando escribiendo. Ah, no te pones de eso. ¿Ya terminaron de hacer el esquemita? Ah, estás escribiendo de que el esquemita. Ya, creo que sí. Te entendí que estabas escribiendo de que en el Zoom. Denle, dense, dense, dense. A ver, les voy a ir haciendo preguntitas, ¿va? No lo hemos visto, pero ya lo debieron de haber visto ustedes. ¿Cuántos músculos hay en el compartimento anterior de brazo? Tres, muy bien. Ok. ¿Cómo se llaman esos músculos? O sea, ¿cómo se llama cada uno de ellos? Pues, coracobraquial, braquial y bíceps braquial. Excelente. Bíceps braquial y coracobraquial. Muy bien. Perfecto. Ahora, escúchame, güey. Te lo voy a platicar, güey. Es una plática que estamos teniendo una plática, güey, ¿ok? Es una plática, güey. Tenemos tres músculos del compartimento anterior, ¿va? Esos tres músculos, tenemos uno que se llama... Muy bien, muy bien. Vamos a ver este pedo, ¿va? La de arterias después lo voy a seguir porque no puedo seguirle. Necesito primero ver de que antebrazo y mano para que entiendan muchas cosas, ¿va? Entonces no puedo seguirle todo hasta distal. Em, en el brazo hay tres músculos. Vamos a primero el coracobraquial, ¿ok? El coracobraquial se llama así, güey, porque va de coracoides al, al húmero, al brazo, pues, a braquial, ¿sacas? Entonces este músculo coracobraquial, güey, lo que hace es, tiene un origen en el vértice de la apófisis coracoides y este vato lo que hace es comienza a descender, güey. Desciende, 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 desciende. Y este güey, acuérdate que tenía una inserción en la superficie medial de la diáfisis del húmero. Acuérdate que aquí hay una rugosidad para la inserción del coracobraquial. Ahora, el coracobraquial, yo te lo describí la inserción, yo te la había dicho, güey, o te la describí cuando te hablé de la inserción de otro músculo, güey. ¿Te acuerdas cuál era? Que tenía relación porque a este mismo nivel, pero no en la superficie medial, sino en la superficie lateral, se insertaba este músculo. ¿Cuál es ese músculo? El deltoides. Acuérdate que al mismo nivel en el que se inserta el coracobraquial, en la rugosidad que está en la superficie medial del húmero, a ese mismo nivel, a la mitad de la diáfisis, pero en la superficie lateral, está la tuberosidad deltoidea, que es donde se inserta el deltoides. Y acuérdate que esa tuberosidad deltoidea, güey, es la que se continúa. Además, déjame dejar de compartir, güey. Quiero que me veas a mí, güey. Quiero que me pongas atención. ¿Ok? Ay, güey, me voy bien culero porque no me dicen. Esa, esa tuberosidad deltoidea, acuérdate que es una continuación del labio lateral del surco intertuberositario. Ahora, acuérdate que ese labio lateral se formó gracias a que el tubérculo mayor del húmero, pues desciende, ¿no? Y ese es el que va a formar el labio lateral. Ahora, ese es el músculo coracobraquial. Lo más importante de este músculo, güey, es que entiendas que como viene desde la coracoides y desciende y se inserta en la mitad de la diáfisis del húmero, es un músculo que solamente cruza
la articulación glenohumeral, güey, ¿sí? Porque viene de coracoides y se inserta en la mitad de la diáfisis del húmero, güey, ¿sí? Pregunta, ¿el coracobraquial va a tener una acción sobre el codo, güey? ¿Va a tener acción sobre la articulación del codo del coracobraquial? Ya se apagó, ya, sí lo voy a dejar. El rato lo pongo. Ok, sí, ¿por qué? A ver, ¿qué movimiento hace en la articulación del codo? Muy bien, Jesús, esa es la respuesta. Acuérdate, Licito, ahí te va. Acuérdate que para que un músculo pueda actuar en una articulación, tiene que a huevo pasarla, güey, ¿sí? Ya sea por anterior, medial, lateral, posterior, donde quieras, güey, pero tiene que pasar la articulación. Entonces, en el caso del coracobraquial, como yo te estoy diciendo que se inserta en la mitad de la diáfisis del húmero, ahí te va la pregunta, Licito. ¿Este músculo atraviesa la articulación del codo? ¿La pasa? Pues no. Entonces, como no la atraviesa, no la cruza, no la pasa, no puede actuar sobre la articulación del codo. Entonces, ¿cuál es la función del coracobraquial? Pues como está pasando la articulación glenohumeral y a ver, échale coco, güey. ¿Por dónde la pasa? ¿La pasa por la superficie anterior, superficie posterior, superficie lateral? ¿Por dónde la pasa, güey? A la articulación anterior, güey. Entonces, si pasa anterior a la articulación, quiere decir que va a hacer un movimiento en esa misma dirección. ¿Cómo se llama el movimiento en el que el hombro, o más bien el húmero, güey, se hace hacia adelante, güey? ¿Cuál es ese movimiento? Flexión. Resulta que el músculo coracobraquial es el más potente flexor de la articulación glenohumeral. Escúchame, güey. El más potente flexor de la articulación glenohumeral. ¿Sí? No de la articulación del codo, güey, o húmero ulnar. No, güey. Es el más potente de la articulación glenohumeral. ¿Ok? Flexor. Ahora, siguiente músculo. Bueno, algo importante de ese músculo que se me estaba pasando a decirte, güey, es que el músculo coracobraquial tiene una característica muy así como que evidente de él, güey. Y es que este músculo coracobraquial, güey, es atravesado por el nervio que le da inervación. Para esto, tú ya deberías de saber que los tres músculos del compartimento anterior están inervados por el músculo, digo por el músculo, por el nervio musculocutáneo, ¿ok? Ahora, como tal, güey, no todo está inervado por músculo cutáneo, ya te deberías de saber eso porque es pregunta de examen, como que ya te lo voy a decir ahorita. Entonces, güey, si el nervio musculocutáneo está atravesando al coracobraquial, güey, ¿quién inerva el músculo coracobraquial, güey? Con el simple hecho de que lo esté atravesando, güey. Aparte que ya te dije que todos los del anterior es por músculo cutáneo. La inervación del coracobraquial es a través del nervio musculocutáneo. Y una característica de este músculo es que el músculo es atravesado por este nervio musculocutáneo en su descenso. ¿Estamos? Es pregunta de examen, güey. No te lo van a preguntar directo, pero te van a preguntar de dónde se origina el músculo que es atravesado por el nervio musculocutáneo. Te lo pueden preguntar así, güey. ¿Sacas? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ok, entonces ya tenemos origen, inserción, función, inervación. ¿Va? Ahora, siguiente músculo. Vamos a hablar del bíceps braquial. ¿Ok? Acuérdate que el bíceps braquial, güey, precisamente se llama bíceps porque bi es dos. Bi hace referencia a que son dos vientres musculares. Por eso se llama bíceps braquial. Por eso el tríceps, que tiene tres, se llama tríceps. ¿Va? Entonces el bíceps braquial tiene dos cabezas, güey. Tiene una cabeza larga y tiene una cabeza corta. ¿Va? Tú ya sabes que la cabeza larga se origina del tubérculo ¿qué? ¿De dónde viene la cabeza larga del bíceps braquial? ¿Del tubérculo qué? No estás anotando nada, güey. Nada más estás aquí conmigo poniendo atención, güey. Del tubérculo muy bien supraglenoideo, que se encuentra arriba de la cavidad glenoidea. ¿Y quién venía o quién se originaba del tubérculo infraglenoideo? La cabeza larga del tríceps. Aquí se originan las dos cabezas largas, pero arriba es la del bíceps, abajo es la del tríceps. Ok. ¿Y te acuerdas que este tendón de la cabeza larga, güey, lo que hacía era empezar a dirigirse lateralmente sobre la articulación glenohumeral y de esta manera sabemos que la cabeza larga o el tendón de la cabeza larga le da estabilidad a la articulación glenohumeral. Eh, en palabras más exactas, güey, este tendón evita que haya una luxación en sentido superior. Hay otras estructuras y entre ellas es el tendón de la cabeza larga. ¿Te acuerdas de esto? Ya te lo había dicho. Ahora, si yo te preguntara cómo es el tendón del bíceps, de la cabeza larga del bíceps braquial en relación con la articulación glenohumeral, ¿qué me dirías? Que el tendón es qué y qué. Ya te lo dije también, güey.
No. O sea, sí, sí, de que superior a anterior estás en lo correcto, pero no como tal qué relación topográfica tiene con la articulación, sino es excelente. Eso es lo que quería que dijeran Jesús. Acuérdate que el tendón, güey, acuérdate tú, ¿verdad? El tendón de la cabeza larga del bíceps, como está pasando sobre la articulación glenohumeral y va pegado, pues este tendón sí alcanza a entrar a la cápsula articular. Acuérdate que al decir cápsula articular hablamos de dos, membrana fibrosa y membrana sinovial, ¿ok? Entonces, como si entra a la cápsula articular, se dice que este tendón es intracapsular, ¿sí? Pero aquí te especificamos que el tendón, aparte de ser intracapsular, también es extrasinovial. O sea, te estoy diciendo que sí, va dentro de la cápsula articular, pero a su vez va por fuera de la membrana sinovial. La membrana sinovial no lo envuelve. Y esto es pregunta de examen, güey. El tendón de la cabeza larga del bíceps es intracapsular y extrasinovial. ¿Sí queda? ¿Sí, Perla? Muy bien. Em, ahora, la cabeza corta, güey, tiene un origen también en la apófisis coracoides, ya lo sabes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, güey? Ya tienes el origen de las dos cabezas, güey. Ay, no sé por qué no enfoca esto, pero a ver. Turururururun, tutun, tuturururu. Se ve, o sea, como que muy mala calidad, a ver, aguanten. De que pues sí va, o sea, se ve mala calidad porque le pasé el pinche dedo todo sucio. Bueno, ahí se ve un poquito más. Entonces, a ver. Ya tienes que la cabeza larga del bíceps se origina del tubérculo supraglenoideo. Ya tienes que la cabeza corta del bíceps se origina del apófisis coracoides. ¿Y qué es lo que pasa después, Ramiro? Ok, una vez que estas dos cabezas, güey, acuérdate que la cabeza larga baja o pasa, discurre por el surco, el suelo del surco intertubercitario, güey, pero no se inserta. Y que es mantenida dentro de este surco por el ligamento transverso del húmero, que va de tubérculo mayor a menor. Ahora, ¿qué pedo, güey? Una vez que las dos cabezas ya más bien que los dos tendoncitos ya avanzaron, güey, y empiezan a formar sus vientres musculares individualmente, son dos vientres musculares. Cuando ya alcanzan aproximadamente la mitad de la diáfisis del húmero, las dos cabezas se fusionan y forman un solo vientre muscular, güey. Este es el bíceps braquial, ¿ok? Ya estás hablando completo del bíceps braquial. Ahora sí, ¿qué pasa, güey? Este tendón del bíceps braquial desciende, pasa la articulación del codo y lo que hace es que se empieza a doblar hacia la, perdóname, te dije hacia media, se empieza a doblar hacia lateral, güey. De forma que este músculo llega y se inserta hacia la tuberosidad del radio, ¿ok? Entonces ya tienes que el coracobraquial se origina de la apófisis coracoides, se inserta en la superficie medial de la mitad de la diáfisis del húmero, está inervado por coracobraquial y es el principal flexor de la articulación glenohumeral. Ya sabes que el bíceps braquial tiene dos cabezas, una larga y una corta. La larga viene del tubérculo supraglenoideo, la corta viene de la apófisis coracoides, descienden los vientres. Acuérdate que el tendón de la cabeza larga es intracapsular, extrasinovial, evita la luxación en sentido superior, entra por el surco radial, es sostenido por el ligamento transverso del húmero. Todo ya te lo sabes, güey. ¿Sí? Y cuando llegan a la mitad de la diáfisis del húmero, más o menos, un poquito más arriba, güey, se juntan o se fusionan los dos vientres musculares, hacen uno solo, desciende, forma otro tendón, pero ahora de inserción, que cruza la articulación del codo y se inserta en la tuberosidad del radio, güey. ¿Ok? Ahorita te voy a enseñar imagen, no te preocupes, güey, nada más te estoy, escucha, güey, nada más escucha, ¿ok? Trata de imaginártelo tú, para que logres desarrollar ese poder imaginarte las cosas porque te va a ayudar mucho en el examen, ¿ok? Entonces, ya tienes también al bíceps braquial, ¿sí? El bíceps braquial, güey, pregunta, número uno, ¿pasa la articulación del codo? Sí. ¿Pasa dije del codo o dije del hombro? Del codo, ok. ¿Pasa la articulación del hombro? Sí. Pasa las dos, güey. Pero pregunta, ¿las dos cabezas pasan la articulación del codo? Primero, ¿las dos cabezas pasan la articulación del codo, güey? Se podría decir que sí porque ya está pasando el tendón junto, o sea, de la cabeza única que ya se fusionaron las dos, ¿sí? Entonces se puede decir que sí, las dos cabezas, güey. Sí, el bíceps completo. Pero pregunta, ¿las dos cabezas pasan la articulación de arriba, güey? La glenohumeral.
Chécate lo que te voy a enseñar. Mira qué linda estás. Esto no sé. Quitar. Ar. Turururururum, tutum, tuturuturutururum. Ujú, 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 ujú. A la verga, no. ¿Qué pedo? Mm, Immigrate. Ok. A ver, aguántame, aguántame, aguántame. Estoy bien confundido. Aguántame, porque tengo que buscar la imagen. El Barney dice mi doc. ¿Por qué el Barney? Neuronato, no, hombre, ese psiquia. O sea, sí es un chingo de neuronato, pero ese era psiquia. Por morado, ¿qué cosa? Pero, o sea, el Morton. ¿Cómo, cómo? Barney, o sea, sí, eso sí, pero ¿a quién le estás diciendo? ¿Me estás diciendo Barney a mí? Ah, la diría bien cagado. El Grey es morado. Ah, le dicen Barney al Grey. Yo de que me estás. Nah, yo no sabía que estás hablando del Grey, la neta. Ve. mm, Vámonos a esta imagen de acá. ¿Ok? Ahí te va, güey. Esto que estás viendo aquí, güey, es compartimento anterior del brazo. ¿Va? Y aquí se ven los tres músculos, güey. Si te fijas, el más profundo de todos es este músculo que se llama, perdóname, lo hice muy largo, es este músculo que va a estar por aquí profundito, güey, y que va a llegar hasta hasta la mitad de la diáfisis. Ese es el coracobraquial. Quiero que veas la relación que tiene, güey. El coracobraquial está profundo a la cabeza corta del bíceps, ¿ok? Ahora, los dos vienen del vértice de la apófisis coracoides. Y sí, claro, claro que van a pasar los dos tendones, claro que van a pasar la articulación glenohumeral, ¿ok? Pero ¿cuál es el pedo, güey? Que este vato, a pesar de que los dos tendones pasan la articulación glenohumeral, claro, pueden hacer una flexión del hombro. Estoy totalmente de acuerdo porque lo están cruzando superiormente. ¿Ok? La cabeza larga, güey, esta se considera también anterior porque discurre por la superficie anterior del surco. ¿Ok? Entonces, no, perdón, porque no, no te preocupes. No, era broma lo de eso. Yo sé que no me decías a mí. Sé que no me decías a mí lo de Barney. Yo estaba jugando. Yo todo lo que digo lo digo de broma, chicos, de verdad. O sea, muchas veces van a darse cuenta de que digo pura pendejada. Y a veces sin sentido. Bueno, ¿en qué estábamos? Ok, entonces, sí, güey, los dos pasan la articulación glenohumeral, los dos pasan la articulación del codo, y por ende los dos van a tener acción en las dos articulaciones, ¿ok? Ahora, como tal, güey, a pesar de que el bíceps braquial pasa la articulación del hombro y que realiza una flexión, güey, si en el examen te preguntan quién es el principal flexor del hombro, ¿qué vas a contestar? Coracobraquial, ¿sí? Entonces el bíceps braquial, güey, ok, es flexor, pero no es el principal ni el más potente, güey. Es un flexor accesorio de la articulación glenohumeral, ¿ok? Ahora, como el tendón que se forma de inserción, que se forma de las dos cabezas, güey, está pasando la articulación del codo, güey, este músculo también puede hacer una flexión de codo, güey, ¿sí? Pero ahí te va, escúchame, güey. Con esto vas a entender un vergo de cosas que probablemente nadie te ha explicado, güey. Pero qué bueno que estás aquí viendo este video, güey. Qué bueno que estás viendo esta clase, güey. Porque te lo voy a enseñar. Probablemente ya lo sabes, güey. Probablemente sí, probablemente no. X. Ahí te va, güey. Quiero que veas lo siguiente. Ve cómo aquí está el vientre muscular. Y cuando ya va a pasar la articulación del codo, ponme atención, verga. Ponme atención, güey. No te distraigas. Deja el celular, güey. ¿Sí? Cuando ya se forma el tendón, güey, quiero que veas cómo, primero que nada, güey, que entiendas que cuando hablamos de articulación de codo, estamos hablando de tres articulaciones, güey, ¿sí? El yo decir articulación de codo, tú tienes que pensar en articulación húmero, ulnar, húmero, radial y radioulnar, proximal, ¿ok? ¿Cuántas articulaciones participan para formar a la articulación del codo, güey? Tres. Húmero ulnar, húmero radial y radioulnar proximal.
Ahora, el hecho de que estén las tres articulaciones aquí, güey, no quiere decir que para que hagas el movimiento de flexión y extensión de codo se utilizan a huevo las tres, güey. ¿Sí? No. Realmente la más importante de estas tres es la húmero-ulnar, porque es la que sí tiene un contacto directo con el cóndilo del húmero, güey. Si te fijas, la cabeza del radio, güey, no está en contacto directo con el cóndilo del húmero. ¿Te fijas, güey? Y si tú haces un movimiento en la radio ulnar proximal, no haces flexión y extensión, güey. Por eso te digo, la principal es la húmero-ulnar, porque cuando ahí hace el movimiento, se hace la flexión y extensión del codo, que es el movimiento del codo, ¿va? Ahora, ahí te va, güey. Escúchame, 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 verga, escúchame. Tienes una articulación radioulnar, digo, perdóname, húmero-ulnar, una articulación húmero-radial y una articulación radioulnar, ¿sí? Güey, te lo juro, güey, que viendo la pura imagen, güey, te puedes aprender un chingo de cosas, güey. Ahí te va. Escúchame. El tendón, güey. ¿Cuál de las tres articulaciones está pasando principalmente, güey? ¿Cuál de las tres? La radioulnar proximal, ¿sí? Y pregunta, ya lo deberías de saber, güey. ¿Qué tipo de articulación es esta radioulnar proximal? ¿Qué tipo de articulación es, güey? ¿Es de tipo qué? Dime los dos nombres. Artrodia, no. Ahí sería la artrodia, acuérdate que es la plana y te permite deslizamiento. ¿Cuál sería? La radioulnar proximal, ¿qué tipo de articulación es? ¿Se rinden? Acuérdate que la articulación radioulnar proximal, güey, es una articulación de tipo trocoideo pivote. Es una sinovial, pero específicamente es de las trocoideo pivote. Apréndanse las articulaciones porque si las preguntan, chicos. ¿Ok? Entonces, la articulación radioulnar proximal, incluso la distal, güey, las dos, proximal y distal, son de tipo trocoideo pivote. La media es sindesmosis, ya sabes, esa es una no móvil. ¿Va? Y tú ya deberías de saber que la trocoideo pivote te permite movimientos de rotación. Eso sí lo sabes, ¿no? Muy bien. Antes de continuar, güey, quiero enseñarte un mecanismo. O sí, un mecanismo de movimiento, güey. Aquí está. Ustedes ya deberían de conocer los términos de pronación y de supinación, ¿ok? Para que se acuerden, güey, supinar es que la palma esté hacia superior. Supinar, superior, ¿sí? Y pronar es que la palma esté hacia posterior, hacia abajo, pues, ¿va? ¿Sí o no? Supinar, ¿con qué te aprendes esto, güey? Supinar, palma superior, ¿sí? Y ya, güey, se chingo. Entonces, cuando tu palma está hacia arriba, de hecho, fun fact, yo no puedo hacer supinación completa con esta mano. Hasta ahí llego. Y con esta sí. O sea, aquí sí puedo ponerla completa, pero hasta aquí nada más a la mitad. No sé por qué. No sé si tengo fibrosada la articulación radioulnar, pero no sé qué pedo. Y si se puede, yo tenía un alumno hace ya varios años que el vato me decía, güey, yo no puedo supinar, güey. Y han visto lo de que, han visto los que hacen de que es viejísimo este pedo que te dicen cómo, vaya, cómo hacer, cómo pasar de una supinación a una pronación sin hacer el movimiento de supinación y pronación. Y que te dicen de que, o de pronación a supinación, no me acuerdo cómo era. Y que haces el movimiento así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego así, no sé qué mamada, una mamada así que terminas de la otra posición, güey. ¿Sí? Y el vato no podía hacerlo, güey, porque a pesar de que directamente no estás haciendo una supinación y una pronación en este movimiento, cuando estás haciendo todo esto de ti, 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 y que terminas volteado, tú piensas que no estás haciendo la pronación supinación, güey, pero sí la estás realizando, güey. A final de cuentas, para que tú pudieras pasar de esto a esto, de la forma que quisieras hacerlo, güey, tuviste que hacer ese movimiento de pronación supinación. Ahora, ¿de qué depende este movimiento? Ay, aquí está, güey, está bien pinche fácil, güey. ¿Sí? Tú ya deberías de saber que aquí tenemos, escúchame, güey, porque si no conoces, escúchame para que lo conozcas, güey, ¿va? Tú ya deberías de saber que este hueso que está aquí es el radio y este que está acá es la ulna, ¿ok? El radio es lateral, la ulna es medial, ¿ok? Y algo
que te puede servir, que a mí me sirve un chingo, es que yo veo los huesos al revés. En el antebrazo yo veo que los huesos son como que al revés, güey. Digo, güey, son lo mismo, solamente están al revés, güey. ¿Cómo que están al revés, Ramiro? ¿A qué te refieres? Ahí te va, güey, ahí te va. Cálmame, güey. Quiero que veas cómo aquí está el radio y aquí está la ulna, ¿ok? Te fijas cómo en la parte proximal la ulna es más gruesa y el radio es más delgadito. Pero en la parte distal, güey, el radio es más grueso y la ulna es más delgadita. ¿Ya viste, güey? Es como si agarraras literalmente, güey, literalmente es como si agarraras, me voy a ver bien adicto si agarro eso. Es como si agarraras a tus dos huesitos, güey, y uno estuviera así y el otro estuviera así, güey. ¿Sacas? O sea, uno está así y el otro está así. Obviamente son diferentes y no están iguales, güey. Tienen muchas diferencias. Pero si lo tratas de ver así de una forma muy simple, es como si estuviera el radio y la ulna acá, ¿sacas? Es como si lo voltearas, güey. X, güey. Lo que quiero que entiendas es que el radio, la porción delgada la tiene proximal y esa es la cabeza del radio, ¿sí? Y la ulna, la cabecita, la tiene distal, ¿ok? Y esa también, esta es la articulación radioulnar distal, ¿va? Las dos son de tipo trocoido pivote, te permiten rotación, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Excelente. Me voy a mover tantito. Quiero que veas esto de aquí, ¿ok? Ve cómo aquí te están diciendo que el vato está en supinación, güey, ¿va? O la morra, lo que quieras, güey. Está supinación. Y quiero que veas cómo los huesos están normal, güey. Posición anatómica, ¿sí? El radio está lateral, la ulna está medial, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos este movimiento de pronación-supinación? Cuando nosotros empezamos a hacer este movimiento para poner la palma hacia abajo, güey, cuando nosotros queremos hacer una pronación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si te fijas, güey, en la porción proximal, los huesos no se superponen. El radio se queda lateral y la ulna se queda medial. ¿Ya viste? No se superponen, no se cambian de lugar, se quedan cada uno en su lugar. ¿Por qué hacen eso, Ramiro? Bueno, ahorita te explico. Ahora, si te vas, conforme tú te vas bajando o te vas yendo a distal, ve cómo los huesos se empiezan a cruzar, güey. Ve cómo pasaron de estar cada quien en su lugar a cruzarse de esta manera. ¿Ya viste? Ok, a ver, y pregunta, güey. Si el radio, escúchame, si el radio estaba lateral y se hizo hacia medial, ¿cómo se le llama ese movimiento en el que estás lateral y te haces hacia medial, güey? ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo se llama ese movimiento donde estás, estás abierto y te cierras, güey? Te vas hacia medial, hacia la línea media. ¿Cómo se llama ese movimiento? No, la rotación es irte, o sea, es en un eje longitudinal. Ese movimiento de irte hacia la línea media es de aducción. Muy bien, aducción. ¿Sí? Entonces, este movimiento se traduce, tú lo puedes decir como que es una pronación, pero otra forma más complicada, más tediosa de llamarlo y que así te lo ponen en el examen es que el radio tuvo una aducción sobre la ulna, porque el radio ve cómo se hizo medial. Y pregunta si te dijeran qué hizo la ulna, ¿qué dirías? ¿Qué movimiento hizo? Ve cómo se hizo hacia afuera, güey. ¿Hizo una qué? ¿Sobre quién? El radio hizo aducción sobre la ulna y la ulna hizo qué? Abducción sobre el radio, excelente. Lo contrario, porque se fue para el lateral, se alejó de la línea media. ¿Va? ¿Se entienden esos términos? Entonces, ok, Ramiro, ¿por qué solamente se superponen en la mitad inferior, pero en la mitad superior los huesos se quedan donde mismo? Bueno, resulta que aquí completamente cumple perdóname, aquí en la radiolar proximal cumple completamente el ser una articulación trocoido pivote y hace rotación. Literalmente, güey. Tú tienes los dos huesos, güey, y ve, aquí están los huesos, una radio, imagínatelos, güey, aquí yo sé que se parecen mis dedos a los huesos. Aquí está la articulación radioulnar proximal, ¿ok? El movimiento que ocurre en la pronación solamente es este, güey. Chécate. Solamente es este movimiento. En la porción proximal, güey. ¿Sí? Pero en la porción distal, güey, lo que hacen es esto. Ay, güey, no puedo. Así, se cruzan. ¿Sacas? O sea, lo voy a cambiar porque a lo mejor así puedo más. Aquí arriba nada más rota, ¿va? Sí se entiende eso, ¿no? En la proximal solo rota la cabeza. Pero en la distal va a hacer esto. El radio se aduce y la ulna se abduce. ¿Se entiende o no se entiende, güey? Muy bien. Entonces, ahora sí, güey, chécate. Chécate, escúchame, güey, escúchame. Está bien pinche fácil, güey. ¿Sí? Si tú quieres pasar de una pronación
a una supinación, pues basta solamente con que la cabeza del radio en la articulación radioulnar proximal vuelva a rotar en sentido contrario y que esta madre, güey, el radio que había hecho una aducción sobre la ulna, ahora tiene que hacer una abducción sobre la ulna y la ulna que había hecho una abducción sobre el radio, ahora tiene que hacer una aducción sobre el radio. ¿Se entiende ahora sí este pedo, güey? Ahora, ahí va lo más cabrón, güey. Chécate, chécate. Vas a tener un pinche, así un pinche mind blow. Ve, güey. Quiero que veas lo siguiente. No estoy loco, güey. De verdad no estoy loco. A ver. Ve, pregunta nuevamente. Húmero ulnar, digo húmero radial, húmero ulnar, radio ulnar proximal. ¿Cuál dijimos que pasaba principalmente? ¿Cuál de esas tres articulaciones es la que pasa el tendón del bíceps braquial? Principalmente radioulnar proximal. Entonces, güey, si pasa la articulación radioulnar proximal, que es trocoido pivote, hace rotación y participa en la supinación y en la pronación, güey, ¿cuál crees que va a ser el principal movimiento del bíceps, güey? Ya te lo sabes, güey, porque ya lo viste. Pero estoy tratando de que lo veas de otra forma. La supinación, ¿sí? La supinación. Ve cómo el tendón del bíceps braquial, güey, llega y se inserta hacia la tuberosidad del radio. ¿Ok? Que no se te olvide, güey, tuberosidad del radio. Sí, pregunta en la inserción. Ahora, ¿por qué no es el principal flexor, Ramiro? Porque para considerarlo el principal flexor, güey, tendría que a huevo estar pasando anterior a la articulación ulnar. Porque acuérdate que esa es la que te dije, es la principal, güey, porque es la que sí está en contacto y sí hace el movimiento de flexión y extensión. Entonces, para que el bíceps braquial pudiera ser considerado principal flexor del codo, tiene que pasar por aquí, güey. No tiene que pasar por acá, ¿sí? Ahora, tampoco está pasando anterior a la humerorradial. Está pasando en medio, güey. Y sí pasa un cachito de la humerorradial, pero ve cómo se empieza a doblar, güey, y luego se dirige hacia el lateral para insertarse en la tuberosidad del radio. Intencionalmente este tendón cruza la articulación radioulnar proximal para poder actuar sobre ella, ¿sí? Ahora, toma en cuenta, güey, escúchame, ¿por qué participa en la supinación y no en la pronación, Ramiro? Si se está insertando hacia adelante. Y si está adelante, ¿qué va a hacer? Pues lo va a jalar y hace pronación. Pues no, güey, no es así. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver, güey, que cuando tú estás en posición anatómica, ve cómo el tendón del bíceps queda en dirección anterior, ligeramente medial, pero en dirección anterior. Pero una vez que tú haces la pronación, ve dónde termina la tuberosidad del radio, güey, se va hasta atrás, güey. Y ve el tendón del bíceps, todo lo que se alargó, güey, porque se fue hacia atrás. ¿Por qué se fue para atrás en la tuberosidad del radio? Porque el radio hizo una rotación en la región proximal. ¿Sí me va siguiendo, güey? Entonces acuérdate, güey, que para que un músculo funcione mejor, las fibras tienen que estar alargadas, güey. Ponte a ver las fibras de los dos músculos. ¿Cuál crees tú que va a estar más alargada? ¿En donde el bíceps solamente baja así, güey? ¿O en donde baja y aparte se mete porque el radio hizo una rotación? Obviamente va a estar más alargadas las fibras en esta posición, que es la pronación. Por eso desde el movimiento de pronación, cuando tú contraes estas fibras y las acercas hacia el origen, ¿qué es lo que van a hacer? Van a provocar que el radio vuelva a rotar, pero ahora en el otro sentido, para que regrese a la supinación. ¿Sí o no, güey? Está bien fácil, ¿no? Pura física, mecánica, física cuántica, mecánica. De hecho, los traumas, güey, sí tienen que saber de que un vergo de física. O sea, no física, más como, como cinética, ¿sabes? O sea, como de movimientos y todo ese pedo. Sí tienen que saber como que, no física directamente, no, me mamé, sí me pasé de lanza. Pero bueno, por eso el bíceps braquial es el principal supinador. Ahora, ¿hace flexión de codo el bíceps braquial? Sí hace flexión de codo, ¿ok? Hace flexión de codo. ¿Es el principal flexor del codo? No es el principal flexor del codo, ¿ok? Puede hacer flexión, güey, porque está pasando a la articulación del codo. Y como está distal a la articulación, cuando se contraigan,
Por inercia se va a hacer una flexión de codo, ¿ok? Pero como tal no es su principal movimiento es la supinación y ya vimos por qué. Ahora, ¿quién es el principal flexor del codo entonces? Principal flexor del codo, ¿quién es? Se me fue el nombre. Nada más quítale la primera palabra al que acabamos de ver. Exactamente, braquial. ¿Ok? Ahora ahí te va. ¿Por qué el braquial es el principal flexor del codo, Ramiro? No entiendo, güey. Neta, no entiendo por qué es el braquial. Para empezar, güey, a mí me interesa demasiado que relaciones a los músculos, güey. Yo te dije que el más profundo, y aquí se ve, güey, es el músculo coracobraquial. Ahí se ve cómo está bien profundo, güey. ¿Sí? Ahora, superficial al coracobraquial y un ligeramente más lateral, güey, encontramos al braquial. ¿Sí? Superficial al braquial, güey, encontramos al bíceps braquial. ¿Sí o no? ¿Ya me entendiste, güey? O sea, de superficial a profundo tenemos primero bíceps y luego braquial y luego más acá medial y profundo el coracobraquial. ¿Va? Ahora, quiero que veas cómo el músculo braquial, güey, tiene un origen en la mitad distal del húmero, en su superficie anterior y lateral, o medial, agarra un poquito medial también. Principalmente superficie anterior, ¿ok? Ahorita te voy a dictar orígenes y todo ese pedo, no te apures. Pero quiero que veas cómo este músculo braquial, güey, que tiene su origen en la mitad de la diáfisis del húmero hacia abajo, güey, hacia distal. Quiero que veas cómo forma un tendón y pregunta, ¿el tendón pasa la articulación húmero radial, húmero ulnar o radio ulnar, güey? ¿Cuál está pasando principalmente? La húmero ulnar, ¿sí? Entonces, por esa razón, güey, como está pasando la articulación del, pásale, buen pedo, como está pasando la articulación principal del codo, güey, pues obviamente este vato va a ser el principal flexor del codo, güey. ¿Sacas? Y a lo mejor vas a decir, güey, dime. Porque también, voy yo también. O sea, si me está invitando, sí, pero, ¿sí? Sí, dile que me dé 10 minutos, güey. Literal, ya voy a acabar. Entonces, qué rico, voy a comer mariscos. Entonces, güey, como está pasando a la articulación principal, es el principal flexor del codo. Ahora, vas a decir, a ver, Ramiro, me estoy maltripeando un poquito, güey, porque en el gym, cuando voy al gym, me dicen que haga bíceps braquial y me ponen a hacer flexión de codo. O yo por conocimiento de antes, yo digo de que, pues voy a hacer bíceps, déjame hago flexiones de codo, ¿sí? Cuando tú haces estas flexiones del codo, sí participa el bíceps braquial, pero no va a ser el principal. ¿Quién va a ser el principal, güey, cuando estés haciendo este movimiento en el gym? El braquial, güey. Y entonces, ahí te va, güey. ¿Por qué se ve como quiera el conejito, güey? A los vatos que no trabajan completo el bíceps braquial y que nada más trabajan braquial, ¿por qué se les ve el conejito? ¿Tú por qué crees, güey? Por lógica, ¿tú qué pensarías, güey? ¿Qué es lo que hace que se vea el conejito si no estás trabajando el braquial y el braquial es más superficial, perdón, el bíceps y el bíceps es más superficial, güey? Es el que se tiene que ver, güey. El que tú haces el conejito aquí, güey, el que se ve aquí es el bíceps. Pero ¿por qué se ve el bíceps y el que está haciendo el trabajo de flexión de codo, güey, es el braquial? ¿Por qué? Excelente, excelente, gracias, gracias. Qué bueno, me siento feliz, siento que están aprendiendo mucho. Muy bien, exactamente. El hecho de que el músculo braquial esté profundo al bíceps hace que cuando tú trabajes al braquial, el braquial crezca de tamaño y al crecer de tamaño empuje al bíceps hacia arriba, güey. ¿Sí? Ahora, como tal, sí estás trabajando al bíceps, güey. ¿Sí? Cuando haces esta flexión, sí trabajas al bíceps, ¿va? En menor medida que al braquial, pero sí lo trabajas. Pero el hecho de que el braquial está creciendo y lo empuja al bíceps braquial hace que se vea más el vientre muscular o los vientres musculares del bíceps. ¿Sí? ¿Se queda? Perfecto. Y ahí está, güey, ya tienes todos. Ve, entonces, como este vato, el braquial,
está más medial y cruza la articulación húmero ulnar, que es más medial, por eso este güey su tendón se inserta en la tuberosidad, pero no del radio, que es lateral, sino de la ulna, que es medial. ¿Estamos? ¿Sí queda claro todo compartimento anterior, güey? Ya sabes que son tres músculos. Ya sabes que uno se llama coracobraquial y que se origina de la apófisis coracoides, se inserta en la mitad de la diáfisis del húmero en la superficie medial y que este güey es el principal flexor y que es inervado por coracobraquial y que incluso lo perfora. Ya sabes que hay un bíceps braquial que tiene dos cabezas, larga y corta. La larga viene del tubérculo supraglenoideo, pasa por encima de la articulación, evita la luxación en sentido superior, pasa por el surco intertuberositario, lo sostiene un ligamento transverso del húmero, desciende, y acuérdate que la cabeza corta viene de la apófisis coracoides. Desciende, se juntan, se fusionan las dos cabezas, forman al bíceps braquial y el tendón de inserción que se forma ya casi llegando a la articulación, como cruza principalmente la articulación radioulnar proximal, su principal función es la supinación, güey. Pero también puede hacer flexión de codo, de forma accesoria, ¿va? ¿Dónde se inserta el bíceps braquial? En la tuberosidad del radio. Y finalmente tenemos al braquial, que tiene un origen en la superficie anterior de la porción distal del húmero, perdóname, y que desciende o se va distalmente para pasar la articulación principalmente húmero-ulnar. Por eso es el principal flexor del codo. Y este güey se inserta en la tuberosidad de la ulna. Todos estos músculos, güey, son inervados por el músculo, perdóname, por el nervio coracobraquial. Digo, perdóname, músculo cutáneo, ¿ok? Pero tienes que saber una cosita, güey. Al braquial lo dividimos a la mitad, güey. Va a ser más grande. Lo dividimos a la mitad y resulta, güey, que la mitad medial del coracobraquial, digo, del braquial, perdóname, sí está inervado por el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Pero la mitad lateral, güey, no es por el nervio musculocutáneo. Y ahí está la fucking pregunta, güey. ¿Sí? Esto es por el nervio radial. ¿Sí? Muy bien, Nat. Sí, es por el nervio radial. Entonces, ¿cómo te pueden preguntar esto, güey? Así chingándote, güey, queriendo que la cagues, güey. Te van a poner un paciente, güey, que no sé, güey, ponle tú, tiene una lesión de de la división anterior y la división posterior, la división anterior del tronco, del tronco superior y la división anterior del tronco medio, o tiene una lesión del fascículo lateral, o tiene una lesión del nervio musculocutáneo, o tiene afectado los niveles C5 a C7, lo que quieras, güey, ¿sí? Te van a decir que está afectado el nervio musculocutáneo y te van a decir cuál de los siguientes músculos pudiera preservar su función. Y te ponen estos tres, güey. Y te ponen en el inciso D, güey, te ponen que se conserva la sensibilidad de la superficie lateral del antebrazo, de la piel de la superficie lateral del antebrazo. Así, tal cual, güey, te ponen inciso A, coracobraquial. Inciso B, braquial. Inciso C, bíceps braquial. Inciso D, te ponen sensibilidad de la superficie lateral del antebrazo. ¿Cuál sería la correcta? ¿Qué se preserva, güey? ¿Qué vas a preservar? Exactamente, vas a preservar la función del braquial, porque aquí, aunque ya se afectó el nervio musculocutáneo y ya no funciona el bíceps braquial, ya no funciona el coracobraquial, ya no tiene sensibilidad de la región lateral del antebrazo, güey, a pesar de que perdiste músculo cutáneo, sigue funcionando el nervio radial, güey, porque ese viene del fascículo posterior y no lo afectaste, güey. Y tú sabes, porque ya llevaste este curso, güey, y porque ya estás en mi curso, güey, Nada, es porque leíste, güey. Todo es tu mérito, güey. Ya sabes que el braquial, su mitad lateral es por radial, güey. Entonces esta pudiera preservar la función. ¿Va a funcionar bien? No, güey, no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque solamente está funcionando la mitad del músculo, güey. No va a poder hacer el movimiento de forma activa. ¿Ok? ¿Se entiende este pedo, sí o no? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Muy bien. Esto que acabamos de ver, güey, ya literalmente terminamos brazo anterior, güey. Y brazo posterior está en putiza, güey. ¿Ok? Esto que acabamos de ver, mañana se los voy a dictar. ¿Sí? Ah, no, mañana es viernes, ¿no? Presentan el sábado. Ok, ahí les va.
Yo no. Ahí les va. ¿Qué prefieren? Nos vemos mañana unas horitas y el sábado nos vamos a ver varias horas, pero no tan cabrón. O les doy libre mañana para que estudien esto, pero el sábado los voy a tener en putiza, güey. ¿Quieren libre mañana? La primera y la segunda. Solo se puede una, pa. Ok, si están de acuerdo todos, les puedo dar el día de mañana para que se pongan a estudiar. Pero pónganse a estudiar, vergas. O sea, no pasa nada si no estudian a nato, güey. Pero pónganse a estudiar esto, güey. O sea, le estoy dando libre el día para que vayan a estudiar esto. No quiero que se vayan a ir a pistear, güey, a pinche a Centrito allá, güey. No, ponte a estudiar, güey. ¿Sí? Acuérdate, dedícate a la ciencia. El amor no existe. Y las pedas tampoco. No, las pedas sí, pero cuando, en fin de semana y cuando no tienes examen. Pero el amor no. ¿Tienen alguna duda, chicos? Perfecto. Pues si no hay dudas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya el día de mañana, digo el día de mañana, el sábado continuamos. Va a ser una clase larga la del sábado, güey, porque te estoy dando el día de mañana libre. Entonces no quiero que te me quejes y no quiero ver, güey, que hay una persona en la sesión, güey, dos personas, porque los demás no pudieron, güey. No, güey, déjate de cosas. ¿Ok? Porque presentan en una semana, güey. Y ya vieron cómo son más o menos los exámenes. ¿Sí? Ahorita les voy a pasar, como quieran, si pueden, mándenme ahí mensaje en el grupo o por privado de que recuérdenme si pueden, porfis, porque la neta sí se me va el pedo bien, cabrón. O sea, como que tengo la cabeza así de que, a ver, déjenme dejar de grabar.